Mientras vamos esperando, chicos, ¿les quedó alguna duda de lo que vimos la clase pasada? ¿Tienen alguna consulta para ir matando un poco el tiempo hasta que se sumen los demás? No sé si se vayan a sumar muchos hoy porque está bastante fresco, uno de los primeros días frescos del año, así que capaz que sábado a la mañana y con frío les cuesta arrancar, pero si quieren para ir haciendo un poco de tiempo, no sé si a alguno le queda alguna consulta, alguna duda, quiere que revisemos algún concepto de nuevo. Es un buen día para quedarse en la cama. Sí, sí. Y bueno, hay que ponerle ganas. Em, ¿Está todo claro respecto a lo que vamos viendo hasta el momento? Sí, ok, genial. Bueno, si por lo que veo no se van a sumar mucho hoy, así que podríamos ir largando. La verdad, un segundo que comparto mi pantalla. Pueden ver ahí, ¿no? A ver, esto me lo voy a llevar acá a un costado para tener la mano. Hoy estoy un poco más lento que los fines de semana anteriores, justo esta semana me operé y tengo la mano bastante inmóvil. La semana anterior por lo menos la podía utilizar para escribir, aunque sea con el meñique. Ahora voy a estar full con la zurda. Pero bueno, no pasa nada. Me fue por acá. Ahí estamos. Bien, de 10. Bueno, la clase pasada lo que habíamos visto, si recuerdan un poco, era el inicio de lo que era el manejo automático de la información. No sé si recuerdan que lo que habíamos hecho era hacer un pequeño repaso de lo que eran archivos en general, diciendo que los mismos nos servían para almacenar información y que la misma no sea volátil, es decir, de que persista. Por ejemplo, si yo apago la computadora y la vuelvo a prender, o si yo dejo de ejecutar mi programa y lo vuelvo a ejecutar, van a ver que la información sigue estando ahí y ese es como el final o el fin último de los archivos. También no recuerdo si le había contado, pero otro propósito que tienen los archivos es el de comunicar o permitir comunicación entre procesos. Es decir, capaz que yo tengo un programa A que se llame, no sé, main.py y después tengo otro que se llama main2.py y puede hacer que los dos se envíen información escribiendo en un archivo y que el otro vaya y lea de ese archivo y así entre ellos se puedan ir hablando, entre comillas, ¿sí? Eh, Habíamos charlado un poquito, en realidad fue más que nada un repaso de lo que en teoría habían visto ustedes ya en el curso de Python 1. Eh, Después, bueno, acá habíamos hablado de lo que eran los archivos CSV y después los archivos JSON. Y recuerdan, la única diferencia era más que nada la estructura que cada uno de ellos tenía. Los CSV son esos que están separados por coma y acá, bueno, hago un paréntesis, ojo que no siempre van a estar separados por coma, puede ser que estén separados por un guión o por un carácter especial, pero la idea es tener información así que represente información en columnas, que tengan un separador único y que a través de ese separador único se le dé ese formato final al archivo, ¿sí? Eh, bueno, se utilizaba esta librería como una interfaz para acceder a ellos y luego habíamos visto los JSON que eran muy parecidos a lo que eran los diccionarios en Python y básicamente era uno de los formatos de archivos más utilizados en lo que es la web, tanto para enviar información del servidor hacia el frontend como del frontend hacia el servidor. Bueno, habíamos visto esta librería que era la que nos permite.
permitía actuar como una interfaz para comunicarnos con este tipo de archivos, que tenía dos funciones, load y dump, pero acá está dump. Uno era para leer y otro para escribir información. Y eso era básicamente lo que habíamos visto en la clase pasada. Como tarea les había dejado de que traten de crear un parser y bueno, simular una base de datos. Ya saben de que esto yo espero que lo suban a la plataforma y me pasen el link del repositorio GitHub donde lo suban. Eh, pero eso fue como más o menos una pequeña intro de lo que vimos en la clase pasada, si podemos ya hablar con lo de la clase de hoy. De esto, ¿alguno de los que está acá tiene alguna duda? ¿Quiere que repita algo? ¿Quiere que revisemos algún concepto antes de avanzar con lo que sigue, que es un poquito más sofisticado, digamos? ¿O estamos Eh, bien? profe, yo intenté hacer eso de JSON, Sí. pero no tenía la consigna exactamente porque trato de recuperar mi cuenta de Lita, porque ya he probado la contraseña que ya siempre pongo en la plataforma, pero no me da. Y envié el mail 2 veces y no me llega todavía para recuperar la contraseña. Ok, ahí Y, lo que podrías hacer es ajá, directamente comunicarte con el instituto para que ellos te creen una nueva contraseña, que ellos elijan una cualquiera y te la pasen a vos. Eh, Porque ellos pueden hacer eso. Y antes ajá, de estar confiando en el sistema de recuperación de contraseña de la plataforma, mm. directamente puedes hacerlo con ellos más rápido y no perdes tiempo. Bueno, ya le comparto pantalla un ratito para mostrarle hasta dónde llegué. A ver, muéstranos ahora si querés, así antes de avanzar con los Ok. temas nuevos. Top share, ahí está. Bancame que te hago cojos si tenés permisos. Sí, ahí deberías poder compartir tu pantalla. Yo como no tenía la consigna, busqué cómo pasar una clase a JSON y lo hice con estos datos y busqué que tengo que hacer esto de acá, un toTick. Y entonces cuando creo un instancia, una mascota, digamos, y el JSON Doubs, este lo convierte digamos, en un string, y acá lo muestra y le pasa, muestra el tipo, y después acá lo convierte en un diccionario. Ahí, este es un string y este es un diccionario. Y en JS yo sí manejo archivos JSON, pero me está costando entender acá. Digamos, si yo tengo varias mascotas, tengo que meter todas, digamos, en un array, digamos, en una lista, como dicen aquí, y esa lista tengo que hacer la conversión a JSON, porque eso no entendí. O Yo sea, me vos imagino. decís, si querés guardar muchas mascotas, Sí, sí, podrías hacer eso. Sí, en el caso de que necesites guardar mucho, o sea, muchas instancias de la clase mascotas, podrías ajá. generar varias y ir parcheándola una por una e ir guardándola en un archivo. Lo que yo no veo ahí es dónde lo estás guardando, Sí, sí, porque viste que, es no, porque después, como funciona, esto lo hice. Esto lo hice antes de ayer porque en la semana intenté hacer esto, pero con con el proyecto que terminé yo en Python 1, pero me tiraba error, digamos, en la fecha
en el propietario y ¿en cuál no me tiré error? Ah, ¿a dónde está? Claro, sí, en la fecha del propietario y el otro creo que era en la raza que yo tengo. No, en esos dos. Ya, y también me tiraba error en este de acá, en las listas y en este diccionario. O sea, yo intenté hacer lo mismo que aquí en Return esto, pero me tiraba digamos, los atributos propios de la clase así. Y después acá hacía propietario, hacía parte, lo ponen en una variable todo esto y ponían en, digamos, ponía acá, digamos, propietario y mandaba esa self que creaba acá. Pero me tiraba error y no sé por qué no se guarda y ahora me sale todo amarillo acá. Este ya Ok, está en el GitHub, sí. a lo Eh, que voy yo es que, por ejemplo, mira, hace clic de nuevo en el archivo llamado main.py. Ahí, bueno, no era parte de la consigna el tener que incorporar objetos y todo eso, que no está mal que lo hagas, pero a lo que voy yo es que cuando estás haciendo, por ejemplo, JSON.dump, no lo estás guardando en ningún archivo .json a esa información, entonces no hay forma de verificar de que lo que estés escribiendo eh, esté bien o esté mal, ¿me entendés? ajá. Sí, Entonces eso es algo que, ya me acordé. En especie, en fecha y en el propietario no quería, digamos, como lanzaba un error a pasarlo al string y ahí ya no sabía qué hacer. Eh, y bueno, hasta ahí nomás llegué porque no logro entender por qué Python no lo pasa a string a la fecha ni a los, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? A la interfaz ni a, digamos, ni a otra subclase. es que, por ejemplo, en el caso de, o sea, fecha ahí sí es un string, pero en el caso del propietario, ahí estoy viendo que propietario de la línea 7 ya es un objeto, entonces vos estás queriendo pasar a string, o que en realidad querés pasar a un formato de un diccionario, algo que adentro tiene un objeto, pero ese objeto tiene que estar casteado, si querés, en un formato de string, o sea, debería ser propietario punto tu string o algo así, para que todo Ah, eso esté estandarizado en un formato de string. Y así el método que estés llamando de mascota o no sé quién sea capaz de convertir toda esa información en un diccionario si es lo que vos querés. Pero igual, de nuevo, para la consigna, para lo que haya que hacer, lo mejor es que directamente te crees vos tu diccionario a mano sin tener que incorporar objetos o cosas más complejas y hacer sí. el parser que era lo necesario. Ah, sí, yo lo intenté porque, bueno, como ya con tiempo estoy haciendo la interfaz cuando lleguemos a Django para poder aplicar, digamos, esto que hice por consola nomás en Python 1. Por eso lo intenté así. Y después, si me salía ese, ya le iba a volcar, digamos, en un archivo .js y de ahí iba a alimentar acá a esto que mostraba el por consola. Pero como no lo logré, me tiraba error acá en este especie y en la fecha y bueno, y acá en el propietario. Entonces, este propietario, digamos, tiene que tener lo mismo que hice acá, aparte un dict aquí, así. En realidad sería no tu dic porque estás devolviendo un diccionario, sino que sería algo más que nada como tu string, Ah, sí, porque algo si tal. no va a poner ahí observaciones y abajo va a poner propietario dos puntos self punto propietario y propietario va a ser un objeto, no va a poder devolverse como string.
Bueno, bueno, chao yo. Me está costando un poco entender lo de Jason acá en Paita. Es el mismo concepto que, no sé si vos dijiste JS porque lo manejaba en JavaScript, pero es el mismo concepto, Sí, sí, lo para mí, entendí. para mí lo que te está complicando más es que lo querés mezclar con objetos. No, no hagas eso, simplemente créate diccionarios así simples y trata de convertirlos de un lado a otro o de un formato a otro, pero sin incorporar objetos. Créate un nuevo proyecto, un nuevo caso de uso, porque ahora creo que lo que más te está mareando es cómo mezclar objetos con JSON, con la librería, con el formato. Simplemente crear diccionarios. Cuando digo Ujú, diccionarios me refiero a la estructura de datos Python. eh, y eso trata de utilizarlo para escribir sobre archivos, que es lo que estábamos viendo. Después, cuando ya la tengas clara con eso, trata, si quieres, de incorporarlo con objetos, pero por el momento hacerlo más simple. ajá. Bueno, bueno. De 10. Bien. Entonces, estamos bien entonces. Eh, el resto, chicos, ¿alguno tiene otra consulta o alguna duda? Bueno, voy a tomar el silencio como que estamos bien. Bien. Cualquier cosa, pregunten por el chat, si no. Voy a mover esto acá. Bien. Bueno, entonces, eso fue la clase pasada. Esto, por favor, chicos, traten de repasarlo y tenerlo bien claro, porque si no, no van a empezar a entender estos temas que son ya de manejo un poco más avanzado de información. Y en teoría estos temas son los más tranquilos. Entonces, por favor, no, si no revisaron nada desde el sábado pasado hasta este sábado, que es lo que no deberían hacer, traten de hacerlo, chicos, por favor, porque si no, no hay forma de que empiecen a adquirir los conceptos, empiecen a ver todo lo que, lo, los conceptos juntos. Es decir, ya van a llegar a un momento que tengan que ver la clase 6 y van a estar con conceptos sueltos de la clase 2 y ya se va a hacer una avalancha y no van a poder entender nada. Así que traten de ir haciéndolo más regular o más progresivo y no dejen o no toquen el curso desde el sábado pasado hasta este sábado, sino que durante la semana traten de seguir estudiando, seguir avanzando porque si no, no van a poder avanzar, ¿sí? Em, mandar un mensaje por privado. Sí, sí, no hay problema. Siempre y cuando los manden no hay drama, Oli. Em, pero bueno, entonces ya con todos estos avisos parroquiales terminados, ya podríamos largar con la clase de hoy. A no ser que alguno tenga alguna duda, en cualquier caso, hable por el micrófono, pregunte por el chat, no hay problema. Pero lo que va a ver la clase de hoy es justamente un tema que, si la clase anterior se llamaba manejo automático de la información, este le pusimos manejo avanzado de la información, por el hecho de que ya vamos a empezar a hablar de bases de datos, no de archivos sueltos, sino ya de bases de datos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué les responderían a estas preguntas? Por ejemplo, ¿qué es una base de datos? ¿Para qué sirve? ¿Cómo piensan ustedes que es? ¿Cuáles conocen? Si es que conocen alguna. Los archivos estos de los que venimos charlando para ustedes son bases de datos. ¿Qué me dirían? Lo escucho. ¿Hablamos de base de datos de una empresa o de una web o hablamos de datos que tenés en tu computadora? En cualquier caso,
sería lo mismo, pero ¿qué sería para una base de datos? Un lugar donde se almacena información para diversos usos. ¿Está bien? ¿Y cuál sería la diferencia entre esa definición y lo que sería, por ejemplo, un archivo, como los que venimos viendo? Pues que cada uno tiene su propósito, ¿En qué sentido? pues ya sea información personal, pues el proyecto que vos quieras hacer, o, o guardar información de edad, de otras cosas. Pero, a ver, o sea, está bien, supongamos, por ejemplo, un banco. Un banco, ¿ustedes imaginan que un banco guarde la información de todos sus clientes y todos los saldos de sus clientes en un archivo TXT? Google sí hace eso. No, utilizan bases de datos, que son, son estas estructuras que utilizan un formato un poco más complejo para almacenar la información, ¿sí? Yo no me imagino realmente, por ejemplo, una empresa grande que guarde toda la información sensible en un archivo de texto. Eh, ¿Por qué será eso? ¿O por qué se les ocurre que puede ser eso? Para Tiene que evitar ver, hackeos o saber tu ubicación. tiene que ver con seguridad, sí, porque, y un poco también con lo que dice Oli ahí en el chat del formato en el que están los datos, tiene que ver un poco con la seguridad de cómo se almacena esa información, un poco con el formato en el cual se va a guardar esa información, eh, para que sea más fácil de acceder y más fácil de leer. No es lo mismo guardar la información todo en, no sé, en 5 millones de filas que guardarlo en distintas estructuras, ir consultando esas estructuras de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, teniendo, por ejemplo, índices, como si fuese el índice de un libro, para decir, che, yo quiero ir a tal tema, o quiero ir a tal fila, o quiero ir a tal, cuando digo fila, digo a tal registro, y voy directamente ahí, entonces para la computadora acceder a esa información es mucho más rápido, ¿sí? Eh, no sé si más o menos van entendiendo por dónde va. Eh, pero principalmente es como que esos son los grandes propósitos: tener seguridad cuando van a almacenar información, tener accesibilidad, es decir, poder acceder rápido a esa información y que sea simple, eh, o tener esa facilidad en la consulta de los datos, tener los datos estructurados de una manera en la cuales sea fácil modificarlos en caso de que sea necesario, sea fácil eliminarlos o agregar nuevos en caso de que también sea necesario. Y todas esas son cuestiones que con archivos simples, como venimos viendo, con archivos .json o con archivos .csv o archivos .txt, en un principio nos quedaríamos cortos, ya que necesitamos de algo como que nos dé una estructura un poco más, más pesadita por atrás, ¿sí? ¿Se entiende? Acá, bueno, está la definición que es un poquito más formal, que dice que es un conjunto de información organizada y estructurada que se almacena en un lugar centralizado. Esto no es del todo al pie de la letra, porque también hay bases de datos que pueden ser descentralizadas. Por ejemplo, hay un sistema que se llama IPFS, que es un sistema de almacenamiento de datos, de archivos, que justamente se caracteriza porque es descentralizado, y así hay varios protocolos parecidos a esto. Entonces, capaz que, bueno, esto cuando dice centralizado es porque finalmente estamos hablando de base de datos tal vez más de Web 2, en donde todo estaba almacenado en un servidor, pero también existen otras soluciones, ¿sí? Eh,
Bueno, almacena, organiza y recupera, y esto es importante, recupera la información. Cuando digo recupera me refiero a lo que le acabo de decir yo, de que en un principio les va a permitir guardar información de una manera tal de que sea fácil y simple consultar esa información y utilizarla para diferentes propósitos. Hay algunos ejemplos simples para que ustedes puedan visualizar el dónde se aplican bases de datos. El registro de todos los estudiantes con sus notas, con sus progresos en un colegio, en una universidad, por ejemplo. Registro de pacientes en un consultorio médico o un hospital. Por ejemplo, tener una clínica en donde tengo toda la información de los pacientes, toda la información de sus historias clínicas, de sus enfermedades, toda la información de los médicos disponibles, poder ver qué médico atendió a cada paciente o qué estudios hizo cada paciente, por ejemplo. Bueno, la información, por ejemplo, de todos los libros y revistas que están en una biblioteca, obviamente lo vamos a guardar en una base de datos porque va a ser muchísima información. Y bueno, y este es lo más clásico, digamos, lo más simple porque es algo sensible. Es decir, casi siempre que se hable de dinero, se va a hablar de eh, con cierta precaución por el hecho de que, bueno, es información sensible. Entonces, la idea es que la base de datos no sea simplemente fácil, o sea, eh, cómoda para recuperar información, sino que también sea segura, ¿sí? Que cumpla ciertos estándares de seguridad que nos permitan quedarnos tranquilos de que la información que está ahí no se va a modificar por un tercero, no se va a corromper, no no se va a cambiar. Cuando digo, por ejemplo, que no se va a corromper es por el hecho de que, no sé, supongamos de que eh, hay dos personas que estén interactuando con la base de datos y una diga que el saldo de Nicolás Hussein es 1000 y otra al mismo tiempo diga que el saldo de Nicolás Hussein sea 1 millón, ¿sí? Entonces ahí tienen que existir mecanismos que permitan que no ocurran esos tipos de errores o tienen que existir cierta manera de evitar esos problemas. Y la base de datos como que nos dan las herramientas para poder eh, solventar esos potenciales problemas que al fin y al cabo pueden llegar a hacer que terminemos perdiendo plata, ¿sí? En la organización o donde sea que estemos trabajando. Bueno, ¿cuáles son los grandes propósitos que tiene la base de datos? Primero, el almacenamiento de datos por el hecho de que, bueno, justamente es como el objetivo más simple, más visible que tienen. Y cuando hablamos de almacenar datos, no me refiero a almacenar, no sé, 10.000 registros. Me refiero a almacenar muchísima información, 10 millones de registros, por ejemplo, de almacenar volúmenes de información en gran escala. Eh, Luego, nos sirven para organizar, bueno, justamente estos datos, como les venía diciendo, ya es un poco redundante eso, para recuperar los datos, es decir, y bueno, también, de nuevo, como les venía diciendo, brindar alguna manera que sea simple, fácil, rápida, accesible para los usuarios. Ahí me llegó un mensaje por privado en Zoom. Las IA funcionan en base a esto, ¿no? ¿Cómo en base a esto, Oli? ¿Me repreguntas, por favor? Creo que no entiendo muy bien la pregunta. Y ya creo que se refiere a inteligencia artificial. Sí, pero lo que yo no entiendo es, o sea, que las inteligencias artificiales funcionen en base a bases de datos. Esa es la pregunta. Buenas. Buenas. O sea, supongo que eso que yo contaba, Oli, las inteligencias artificiales funcionan en base a base de datos. Bueno, después de decirme por favor si esa es la pregunta o no, en cualquier caso te respondo. Eh,
en un principio la inteligencia artificial, yo no es que sé mucho el tema, pero estas inteligencias artificiales son, sí, sí, pero era duda para saber más. Ah, ok. Igual, en cualquier caso, te cuento lo que yo sé, que capaz que esté bien, capaz que esté mal, no lo sé. Pero lo que hacen estas bases de datos, perdón, esas inteligencias artificiales, estas redes neuronales que se utilizan hoy en día es utilizar mucha cantidad de datos, hablo de billones, trillones de datos, para entrenar los modelos y que esos modelos sean los que son los, los encargados de dar estas respuestas o estos outcomes que tenemos hoy en día. Eh, Obviamente estos billones o trillones de datos tienen que estar almacenados en datasets, que son al fin y al cabo base de datos o información ya almac- pre, preorganizada, si querés. Eh, pero no es que, o sea, el funcionamiento no es que vos vas y le preguntas algo a la IA va a su base de datos y te responde, sino que la IA previamente utilizó información de una base de datos para crear conocimiento, entre comillas, y en base a eso responderte. De nuevo, repito, no es que yo sé mucho del tema, sino que lo toco por afuera, eh, pero creo que más o menos por ahí va la pregunta, ¿o no? Así que bueno. Sí, eso, ok, de 10. Y bueno, y por último, y también Ether es como clave, y perdón que lo repita tanto, pero realmente es muy importante que lo tengan en cuenta, es la seguridad. O sea, las bases de datos informáticas nos dan esta posibilidad de controlar el acceso al motor de la base de datos en sí. O sea, yo puedo establecer roles, usuarios, permisos, diciendo, esta persona puede acceder, esta persona no puede acceder, esta persona puede acceder, pero hasta tal nivel de acceso, esta persona no. Entonces yo puedo ir restringiendo y decir, no sé, por ejemplo, imagínense una empresa. Vieron que las empresas a veces son como una pirámide, que tengo el jefe y después tengo los demás empleados. Bueno, entonces puedo decir, a este empleado le voy a dar acceso hasta esta parte de los datos. A este que es más, que es un superior, le voy a dar acceso total a los datos. A este le voy a dar acceso a esta porción de, de tal parte de la empresa para que solamente pueda escribir o leer sobre esto, esta parte de la empresa y así. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno. Después existen distintos tipos de bases de datos. No todas las bases de datos funcionan de la misma manera y no todas cumplen el mismo objetivo. Las bases de datos más conocidas son las bases de datos relacionales. Son las con las que todos arrancan a estudiar bases de datos, son las más simples de entender, entre comillas. Tienen esta estructura. Ah, bueno, ahora se la voy a mostrar en la diapo que sigue, pero tiene una estructura que se basan en tablas con columnas y filas. Fíjense, yo voy a poner bases de datos relacionales y van a ver que tienen este tipo de estructura, ¿sí? Que son como tablas, en donde dentro de cada tabla hay como pequeños ítems, como si fuesen columnas, que digan, bueno, esta factura tiene un ID, tiene un código, este cliente tiene un código, tiene un nombre, tiene un número de teléfono y así. Entonces, la información de cada elemento va a ir volcado en una tabla eh, y puede, o sea, y puede describir también ese elemento como columnas se tenga así. Estas bases de datos eran muy eficientes por el hecho de que nos permitían y nos permiten manejar grandes volúmenes de información. O sea, cuando digo grandes volúmenes de información me refiero a mucha información. Y van a ver que tienen un propósito muy empresarial o financiero o de comercio, ¿sí? Ahí es donde más que nada se les va a ver a todo este tipo de bases de datos en uso. Y utilizan este concepto de lo que son las claves primarias foráneas. Ahora yo se los voy a mostrar mejor en la diapo que viene, pero eso es lo que nos permite, digamos, el manejo estructurado de grandes volúmenes de información, ¿sí? Luego tenemos las bases de datos que son, se las conoce como bases de datos no relacionales o no SQL,
que también nos permiten manejar mucha cantidad de datos, pero de una manera un poco más desestructurada, más flexible, ¿sí? Se utiliza mucho en lo que son las aplicaciones web y móviles, en donde no hace falta tener digamos, una estructura tan asentada para lo que se quiera lograr. Simplemente tal vez necesitamos, no sé, tener un usuario con sus contraseñas o cosas así simples, en donde no hace falta tener que setear toda una base de datos relacional, sino que se puede hacer algo más simple. Eh, por ejemplo, a ver, le voy a mostrar para que se vaya ejemplificando mientras voy hablando. Dentro de lo que son las tipo no relacionales existen varias, ahora les voy a nombrar algunas, pero hay algunas que son tipo key value, por ejemplo, vieron un diccionario como recién hablábamos, es una key, student ID y un valor 1, una key age, un valor 12, una key score y un valor 77. Que esto es bastante parecido a lo que venimos viendo a los JSON, es muy, muy parecido. Pero también pueden ser bases de datos tipográficos, de documentos, en columnas, pero bueno, fíjense. Dentro de eso, por ejemplo, tenemos la base de datos de objetos. ¿A qué refiere una base de datos de objetos? Bueno, el principio de las bases de datos relacionadas a objetos es, si yo tengo mi código escrito siguiendo el paradigma de objetos, ¿por qué no tener mi base de datos siguiendo también el paradigma de objetos? Entonces, en la base de datos lo que van a hacer ustedes va a ser crear objetos con sus métodos que les va a permitir acceder a esa información y aplicar conceptos, por ejemplo, como la herencia o la asociación entre los objetos que tengan, para, eh, para que así se pueda consultar la información, sea como más directo el nexo entre lo que es la base de datos en sí y lo que es su código, ¿sí? Bueno, después también tenemos base de datos de grafos, estas son bastante interesantes, miren, lo voy a mostrar. Hay una que es bastante conocida, se llama Neo.js, creo que es Neo4j, algo así, que son este tipo de base de datos. Base de datos que utilizan conceptos algo así, con sus propias relaciones, es decir, por ejemplo, no sé, yo puedo tener a ver, quiero mostrar un ejemplo que sea fácil de entender. A ver si encuentro algo rápido para acá. Bueno, por ejemplo, este está bueno para que se entienda. Eh, Se ve bien ahí la imagen, ¿no? ¿Están ahí? Sí, sí. Sí, ok. Fíjense, este tipo de base de datos se lo utiliza mucho en lo que son redes sociales y nos permiten hacer esto, tener esa desestructuración que nos va a permitir linkear muchos objetos entre sí de maneras bastante flexibles. Por ejemplo, puedo decir, esta persona es amiga de esta persona, le gustó tal cosa, eh, está ubicado en tal lugar. A su vez, esta misma persona es amiga de esta persona, la cual tiene tal like. Y entonces, a través de este tipo de relaciones tipógrafos, nosotros podemos llegar a alcanzar eh, o ir relacionando cosas de alguna manera. No sé si vieron ese juego que dice, no sé, llega desde, no sé, desde alguna cosa random hasta otra cosa random en Wikipedia con los hipervínculos. Bueno, algo parecido de esto, digamos. Estos grafos nos permiten tener esa flexibilidad de alcanzar las cosas mucho más fácil y en base a eso nos permiten crear tipos de aplicaciones que son como más dinámicos, ¿sí? La verdad, están muy buenas. Si a alguno le interesa, se lo dejo acá el nombre para que ustedes lo vayan leyendo. Este es un producto, o sea, hay muchísimos de estos, pero esta creo que es la más conocida, o por lo menos de la que yo más encontré información en YouTube y en Internet, así que si a alguno le interesa, aunque sea
capaz que no entienden de qué trata, pero para que vean el video, para que vean cómo se hacen consultas y todo eso es bastante interesante, se los recomiendo para que les vean una leída o vean un video. Y después otro tipo de base de datos que tenemos son las bases de datos de memoria, ¿sí? ¿Qué hacen este tipo de base de datos? Bueno, lo que hacen es, en vez de almacenar la información, esto es un poco contradictorio con lo que veníamos hablando cuando decíamos que necesitábamos archivos por la volatilidad de los programas, pero ahora les voy a explicar por qué. Vieron que nosotros decimos, bueno, el archivo me va a permitir que una vez que se apague la computadora, una vez que se termine el proceso, esa información perdure. Ahora bien, si existe una base de datos que está en memoria RAM, van a ver de que si se apaga el programa o se corta la luz o lo que sea, esa información se va a perder. Y sí, eso va a pasar, pero en este tipo de base de datos no buscamos tener persistencia, sino que buscamos otra cosa. Lo que hacemos es buscar brindar eficiencia y rapidez cuando vamos a consultar información. O sea, ya de por sí de que las bases de datos tratan de ser rápidas, cuando tenemos bases de datos en memoria, lo que buscamos es, no sé si escuchaban hablar de lo que es el caché. Bueno, es cachear toda la información y tenerla disponibilizada al toque. O sea, lo más rápido posible para que eh, la performance de su sistema sea la mejor, lo más óptima posible, ¿sí? Para que el usuario desde su pantalla final no tenga que esperar a que esté la lupita dando vueltas y se esté esperando a que se vaya hacia la base de datos o a donde sea que esté guardada la información, se la consiga, se la obtenga, se la lleve de nuevo a la pantalla del usuario y el usuario tenga que estar esperando ahí, sino que se busca rapidez, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda, chicos? ¿Se entiende bien hasta ahí? Bueno, voy a tomar de nuevo el silencio como que no hay dudas, así que voy a seguir avanzando yo. Bueno, ahora ya metiéndonos más en lo que vamos a ver nosotros, en este curso, lo anterior era como una pequeña introducción para que más o menos entiendan de qué se trata. Van a ver de que nosotros nos vamos a centrar en lo que son bases de datos tipos relacionales, ¿sí? Los cuales, como había dicho yo, organizan esta información en tablas, con filas y con columnas. Cada columna refiere a lo que es un atributo de dicha tabla, es decir, el profesor va a tener un nombre, un apellido, no sé, una materia dictada, un curso y, no sé, un título, por ejemplo. Eh, y luego yo voy a empezar a sumar filas de acuerdo a, no sé, profesor Lucas, Álvarez con tal curso, con tal cosa, es como con objetos, ¿sí? Es como la instancia de cada una de esas columnas. Em, y acá les traje yo un pequeño playground, que es como para que ustedes puedan practicarlo, porque muchas de estas bases de datos relacionales, en realidad todas, lo que utilizan por abajo es un motor que se llama SQL, que probablemente lo escucharon hablar, que es un lenguaje de consultas para que ustedes puedan acceder a la información. Es decir, ustedes van a guardar acá la información, ¿sí? En este tipo de formato, pero para acceder a estas consultas, ustedes tienen que utilizar como un lenguaje particular para ir preguntando y ir accediendo a esa información, ¿sí? Fíjense de que acá yo voy a elegir Postgres, que es lo que vamos a utilizar nosotros en el curso. Lo que me da esto es una base de datos ya prearmada para que ustedes directamente acá desde internet, sin tener que instalarse nada, puedan empezar a jugar y puedan empezar a más o menos entender cómo funciona, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver algo más simple, ciudades. Fíjense que la información que nos da de ciudades es un ID de cada ciudad, el nombre de la ciudad, nos da un ID del país al que pertenece
y nos dice cuándo fue la última vez que se actualizó, por ejemplo. Entonces, yo voy a poner select asterisco from city y limit 10. Esto lo que hace, o este statement lo que hace es, dice, agarra todo, este asterisco significa todo, de la tabla ciudades, que es esta, y tráeme solamente, o limitate a traerme los primeros 10 registros, ¿sí? Fíjense que me trae City ID, City y Country ID, que son los primeros 3 registros. Si yo solamente quisiese que me traiga City ID, por ejemplo, y City en vez de Country ID, porque no quiero que me traiga eso, lo que podría hacer es decir, che, yo quiero específicamente que me traiga City ID y City. Entonces ahí yo le voy a decir, che, anda a la tabla y tráeme solamente esta columna y solamente esta columna. Y esta no me la traigas. ¿Ven? Y me trae eso. Capaz que yo quiero solamente esta columna, solo quiero la información esta de City. Entonces lo que puedo hacer es acá y lo traigo. ¿Sí? Entonces yo con esto puedo ir como customizando mis consultas. Es más, yo puedo decir, tráeme todo, pero tráeme todo en donde el nombre de la ciudad, esto es también el lenguaje SQL, where city es igual a, a Dana, supongamos, que es esta que está acá. Lo escribí mal. Ahí está. Capaz que el límite va después. Entonces ahí me trae lo del límite, perdón, ahí me trae toda la información, solamente la que se llama Adana, ¿sí? Y así tengo para jugar o para probar con todas estas. Acá. Yo, por ejemplo, acá me escribí un par de queries para que los probemos, porque, bueno, estoy con una mano y va a ser más fácil. Pongamos esta de acá. Yo tengo acá una tabla que se llama actor, en donde tengo el actor ID, el first name, y el peor nombre y el apellido, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer acá es borrar esto, copiarme la consulta que hice y traer select todo, o sea, ID, primer nombre, ID, nombre y apellido, perdón, de la tabla actor, en la que acabamos de ver, y que solamente me traiga 5. Entonces me voy a traer 5 registros. Capaz yo quiero que me traiga, no sé, 7. Entonces puedo hacer así, borro, cero. O puedo hacer que no me limite nada, lo cual es una mala práctica, porque capaz que tengo un montón y me está trayendo muchísima información que no necesito. Pero ahí fíjense toda la cantidad de información que me trajo, 200 registros en 2 segundos, ¿sí? Eh, a ver qué más traje. Bueno, fíjense. Acá yo me voy a traer la información de los primeros 5 registros de los actores que coincida que su nombre sea Nick. Tengo solamente 3, por ejemplo, no llego a 5. Pero acá tengo la información de Nick, Wolver, Stallone y DeGeneres. ¿Sí? Y después, por ejemplo, acá les traje otra cosa que es donde realmente se empieza a ver la utilidad de lo que son las bases de datos relacionales, que es la posibilidad de hacer joins. Dejemos que datos relacionales, join. Que es la posibilidad de empezar a juntar tablas y decir, che, yo quiero traerme lo que está en esta tabla y lo que está en esta otra tabla, por ejemplo. Entonces, como que hago un join y me junto lo de una tabla con lo de la otra, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hacer acá, fíjense, y ahora se lo explico bien. Vamos leyendo esto de a poco. Dice, select asterisco from address. Hasta ahí estamos bien. Siempre lo voy a borrar. Select asterisco from address. A ver qué me trae esto. Bueno, me trae address ID, address 2, un distrito, un city ID, un postal code y un phone. Toda esta es la información que tengo en la tabla
address, o la tabla de direcciones, ¿sí? Y ahora lo que yo hago es digo, che, yo quiero que me traigas todo lo que está en la tabla address, pero juntámelo con lo que está en la tabla city, es decir, la que habíamos visto recién, esta de acá. ¿Y cómo me los vas a juntar? Bueno, yo sé que en la tabla address, como estoy viendo acá, tengo city ID. Y si yo voy a la tabla city, que es de acá, y voy a la tabla city, van a ver que tengo city ID. Entonces ahí tengo un criterio común para hacer el join. Entonces le puedo decir, che, juntame cada address en donde el city ID de la tabla address, o sea, el city ID que esté acá, sea igual al city ID que esté en el city de esta tabla, ¿sí? Entonces yo le voy a dar a submit y fíjense, me trae toda la información de address, que era hasta phone, y también me trae lo del city, ¿sí? Entonces como que junté las dos tablas y digo, tráeme lo de esta tabla con esta tabla en donde coincida esta parte con esta parte, esta parte con esta parte, esta parte con esta parte. ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿cómo harían ustedes para agarrar y tomar de esta tabla o tomar de este modelo y juntarlo, a ver, ¿cómo podemos hacer? Y juntarlo también con Country ID. Por ejemplo, yo quiero también tener la información del país, pongamos. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué se le ocurre que pueden llegar a hacer? Control C y Control V. ¿De esto? Le hice un poco de broma, pero también es una opción, ¿no? No, o sea, ¿cómo pueden hacer ustedes para hacer una consulta que junte address, junte city y junte country? ¿Qué se les ocurre? Otro join, no creo, pero bueno. No sé por qué la desmotivación, porque es exactamente la respuesta. Es, hay que hacer otro join. Hay que volver a juntar esto, pero ahora habría que hacer algo así. Deberían hacer join country on city.countryid con country. A ver si esto funciona. No tengo permiso sobre la tabla country. Qué raro. A ver, hagamos una cosa. Esto lo voy a dejar en el chat para no perderlo. Y vamos a preguntar solamente sobre country, ¿sí? Ah, bueno, justo estoy agarrando una tabla en la que no tengo permiso yo para consultar. Y bueno, justo esto me permite hablar un poquito de lo que habíamos hablado de lo de la seguridad, que capaz que esta base de datos no me está mostrando lo que es country. A ver, busquemos otro ejemplo. Déjame que veamos a ver qué tengamos acá para que ustedes puedan ver ese doble join que les quiero mostrar yo. Bueno, a ver, es la que acabamos de ver. Category, Customer. Customer está relacionado con Store ID, pero acá no está Store ID.
Film, a ver. Film tiene description, film actor. Bueno, podemos hacer algo así. Creo que podríamos hacer algo así. Eh, Vamos por parte. From actor. Del asterisco from actor me traigo la información de los actores, por ejemplo acá. ¿Sí? Del asterisco from film me voy a traer la información de los films. ¿Sí? Y ahora yo quiero ver cómo puedo llegar a juntar film y actor. Esta con esta. Bueno, acá hay una tabla que se llama film actor. Actor. Que me trae simplemente los ID. ID del actor y ID del film. Entonces acá yo lo que podría hacer es decir, bueno, esto júntamelo con la tabla de actor. Entonces voy a hacer join actor on film actor punto actor ID igual a actor punto actor ID. Perdón, sería así. Entonces, a ver si ahí yo estoy juntando la información de film actor con actor, ¿sí? Porque ahora tengo actor ID, film ID, actor ID de nuevo, porque bueno, se repite. First name y last name. O sea, me estoy trayendo lo de la tabla film actor, estas dos primeras, y ahora estas últimas tres son lo de la tabla actor, ¿sí? Y ahora lo que yo quiero hacer de nuevo un join, lo voy a copiar y pegar, pero que ahora vaya a la tabla film y que de acá me traiga film ID. Que acaba de ser film seguramente. Entonces yo hago así, ahí está. Ahí estoy trayendo de la tabla actor y la tabla film, estoy juntando las dos cosas y capaz que yo quiero simplemente, hagamos, first name, title y nada más, para que sea más simple. Entonces yo voy a decir, ¿qué actor participó en tal película? Penélope participó en esta. A ver, voy a poner nombre y apellido. Julia. Entonces, acá lo que estoy haciendo es decir, Penélope Guinness trabajó en tal película y se lanzó en tal año. Y fíjense cómo estoy juntando dos tablas, estoy creando como tablas nuevas a partir de la información que yo ya tenía en mi base de datos, ¿sí? Capaz que yo simplemente quiero saber cuándo no sé, la descripción. Y si ustedes empiezan a averiguar acá, por ejemplo, recién me fijé, acá dice Language ID, que esto va a ser el ID a otra tabla que como no me sale acá, supongo que no tengo permiso para consultar sobre Language, pero puedo ver hasta en qué lenguaje estuvo esa película. Y así pueden empezar a conectar información y crearse sus propias tablas. Y acá es donde se ve realmente lo que es la potencia de este tipo de base de datos, ¿sí? Ahora, chicos, por favor, entren en este link. Les va a pedir que se loguen con alguna cuenta de Google y traten de hacer estas consultas a ver si tienen el mismo resultado que yo, para que ustedes también lo prueben y vean que funcione. Y avísenme cuando estén. ¿Se va entendiendo hasta ahí más o menos cómo funciona?
Bueno, traten de loguearse en el link que les pasé, que no se los paso de nuevo. Y fíjense de tirar estas consultas y ver que funciona. Cuando alguno pueda, porfa, avíseme, así pueden compartir la pantalla y cuéntenme cómo lo hicieron. Cuando ustedes se registren, tienen que tocar Postgres o entrar en el link que les pasé arriba que dice /Postgres y van a ir directamente a la misma base de datos que les estaba mostrando yo, que dice SQL Playground Practice Postgres Free. ¿Qué hace concretamente el ON, profe? No lo entiendo. El ON básicamente lo que hace es decir, por ejemplo, acá, mira, voy a tomar esta que, sí, están viendo mi pantalla, ¿no? Voy a tomar esta que está como ejemplo de rato esto para que no molesten. Voy a hacer así. Esto no le presten atención y nos centremos simplemente en esto. No sé en qué, nos vamos a centrar en esta que está más simple de entender.
La voy a borrar de acá. En realidad se la voy a pasar por el chat para limpiar un poco mi pizarrón, entre comillas. Fíjense acá lo que yo estoy mostrando en la pantalla, no lo que le pasé por el chat, lo que muestro acá en la pantalla. Yo lo que estoy haciendo acá es decir, che, tenés esta tabla que se llama address, que es esta de acá, la cual tiene un campo que se llama CityID, ¿sí? Y si vos te vas a fijar, tenés otra tabla que se llama City, que tiene otro campo que se llama CityID, que es el mismo. Entonces, lo que vos estás diciendo es, che, juntame esta tabla con esta tabla a través de la unión de CityID, ya que es el mismo campo. Entonces, decís, el CityID que está en esta tabla con el CityID que está en esta tabla debería ser el mismo para que vos puedas juntarlo y darme la información correcta, ¿sí? Entonces, de esta manera, haciendo esto, vos lo que lográs es agarrar lo que está en la tabla address, agarrar lo que está en la tabla city y juntarlos siempre y cuando estés juntándolos de la manera en la cual eh, existe esa coincidencia entre CityID y CityID. En este caso, el nombre correcto, el nombre más específico sería CityID, sería la clave primaria de la tabla City, fíjate, sería como la primary key de esta tabla, y vos irías a address y agarrarías lo que está en address y decís, a ver, ¿dónde está address? Acá, y vas a agarrar la foreign key, que está acá, y decir, che, acá estoy juntando una tabla con la otra a través de ese criterio. Es como te mostraban estas fotos de, a ver, voy a poner primary key and foreign key. Es lo que te va a permitir a vos asociar una tabla con otra a través de, bueno, ese criterio común. Es como hacer redundante, muy entre comillas, la información para que vos puedas conectar tablas. Así sería como más en criollo, ¿sí? No sé si ahí se entiende un poco mejor, Oli. ¿Se entiende ahí? De 10. ¿Pudieron loguearse y tirar una que otra consulta acá? ¿Alguno pudo? Sí, profe. Ya lo tuve probando. Ok, de 10.
Bueno, entonces, si pudieron y no tuvieron algún problema, en caso de que tengan algún problema, avisen. Así lo revisamos de nuevo, pero supongo que no hay ningún problema, siempre era copiar y pegar. Seguimos avanzando. Después otra cosa de la que les quería charlar era acerca de esto, de los DBMS. ¿Qué son los DBMS? Bueno, particularmente para manejar este tipo de base de datos, o en realidad todas las bases de datos utilizan sistemas que nos permiten administrarla de una manera mucho más simple, o nos dan una interfaz que nos permite a nosotros utilizar el sistema y en base a eso hablar directamente con la base de datos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Es simplemente como muestra esta imagen. Nosotros tenemos nuestra base de datos acá y estos somos nosotros. Bueno, a través de este tipo de sistemas que se llaman DBMS, que lo podemos hacer nosotros es charlar con la base de datos de una manera bastante simple, ¿sí? DBMS son las siglas de Database Management System, es decir, un sistema de manejo de base de datos. Y particularmente como nosotros vamos a trabajar con Postgres en este curso, lo que les quería traer a ustedes era una herramienta que se llama pgadmin. ¿Qué es pgadmin? Es un DBMS que es bastante, digamos, user-friendly, o sea que ustedes pueden utilizarlo de manera bastante sencilla. Acá está el link de descarga, que lo paso por el chat. Ustedes van a entrar acá en este link de descarga, van a elegir, bueno, la opción que corresponde según el sistema operativo en donde estén. No sé si están en Windows o si van a estar en Linux o dónde, y lo instalan directamente. Y lo que les va a permitir esto es llevar a cabo varias tareas sobre su motor de base de datos. Es decir, van a poder crear y modificar tablas, que vendría a ser lo más simple, entre comillas. Luego, ejecutar consultas SQL. Y cuando digo ejecutar consultas SQL, cuando digo ejecutar consultas SQL, es directamente hacer este tipo de sentencias y consultar sobre la base de datos, así de manera muy directa. Crear usuarios y roles, configurar permisos para esos usuarios o esos roles, hacer copia de seguridad, por ejemplo, cada cierto tiempo hacer un backup y poder practicar cómo sería el trabajo de sobre una base de datos un poco más profesional. Dice que yo acá ya los tengo descargados para que ustedes lo utilicen, para mostrárselo en realidad. Y van a ver que es algo así. Eh, Fíjense de que esto es el DMS. Es una interfaz, un sistema bastante simple. Yo acá tengo un servidor que se llama ITA, me conecto. Le puse una contraseña a nivel de seguridad, la cual no me acuerdo si voy a probar. A ver si es esta la contraseña. Sí, es esa, menos mal. Bueno, vieron que yo le seteé una contraseña como principio como principio de seguridad para que no cualquiera pueda entrar a la base de datos. Yo puedo crearme otra base de datos si quisiese, por ejemplo. Bueno, yo voy a crearme otra ahora para que ustedes lo vean en tiempo real. Create. No, esto no es. Dentro del servidor puedo hacer register, server, eh, curso y tal le voy a poner. Hostname o local address. Esto es que me voy a conectar a la base de datos que tengo yo en mi compu, no a la que, o puedo conectarme a una que esté en internet, utilizar esta interfaz para conectarme a una que esté guardada en internet, entonces ustedes no tienen los datos en su compu. Contraseña 1234 supongamos. Guardo. Y acá tengo una base de datos del curso ITA, una base de datos Postgres. Y acá voy a ver que si voy a esquemas, puedo ver las tablas que tengo acá. Acá solamente tengo una que se llama clientes. Puedo agarrar si quiero, crearme una nueva tabla. No sé, productos, guardar. Voy a ver que tiene productos. Va a estar bastante limpio por el momento porque no tiene columnas. Le puedo crear una nueva columna si quiero. Crear una nueva columna. Le puedo decir quiero que esto sea producto name. Le elijo el data type. En este caso va a ser char.
o estos son todos los tipos de datos, pueden ser enteros, strings. A ver, lo voy a dejar como... tengo acá el varchar. Bueno, lo voy a dejar como char, simplemente. Porque acá creo que no tengo el string. No, no es ese. Voy a poner como char, save. Por ejemplo, haciendo clic derecho puedo eh, tirar un script para hacer un insert. Y acá yo puedo agarrar y insertar directamente casas, no sé. Lo puedo ejecutar. Y ahora puedo hacer de nuevo, voy a la tabla de productos, View o Edit, tráeme las primeras 100 filas, simplemente voy a tener una, y me trae esto. Como guardé como char, simplemente lo guardé con la C. Creo que esto no debería ser char, sino que debería ser varchar. No sé si lo puedo modificar desde acá, a ver. Así más simple. Text, a ver ahí. Y si voy a insertar de nuevo, a ver en Query History. Ahí está. Entonces yo ahora voy a listar lo que tengo en productos. Debería salirme casa. Ahí está. ¿Ven? Bueno, y así pueden empezar ustedes a construir su base de datos. Fíjense de que yo simplemente entré a mi servidor, entré a mis bases de datos Postgres, entré a mi tabla productos y acá le creé una columna. Pero fíjense la cantidad de cosas que tienen ustedes para crear o para agregar. Es gigante, es muchísimo. Hay gente que se dedica solamente a trabajar con esto, o sea, solamente a velar porque la base de datos sea íntegra, esté bien, tenga todo perfecto. Eh, Porque acá simplemente yo lo estoy haciendo como una pequeña introducción, pero en realidad hay como muchísimo. Por ejemplo, en la facultad nosotros tenemos una materia llamada base de datos uno 2 y 3 y después tenemos más clases sobre data, o sea, tenemos otra que se llama análisis de datos, creo, y una más, o técnicas de análisis de datos avanzada, algo así creo que se llama la materia. Entonces, para que ustedes tengan una idea de que es mucho y hay mucho para ver sobre base de datos. eh, Pero esto es más o menos lo que yo quiero que entiendan con los conceptos con los que yo quiero que se queden. Ustedes tienen una base de datos que está corriendo en su computadora o está corriendo en algún servidor. Ustedes utilizan pidgin para conectarse y poder ejecutar todo este tipo de acciones. eh, y básicamente pidgin le va a dar esta simplicidad para ejecutar todo esto. Lo pueden hacer sin pidgin, lo pueden hacer. Es más difícil, sería todo por terminal, pero bueno. eh, ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Los escucho, los leo por el chat. ¿Todo bien? Déjame que le ponga esto en dark, porque si no me lastima los ojos. Bien, ahí está un poco más lindo para mí. Bueno, si no tienen ninguna duda, creo que podemos seguir avanzando. Ahí les dejo el link de descarga de Pillabin por si quieren jugar y empezar a crear tablas y empezar a unirlas, ya por su parte. Acá se puede hacer un CRUD, por ejemplo. O sea, un CRUD es el crear, create, read, update y delete. Pueden hacer tranquilamente eso. Y fíjense que hay muchas cosas que ya le van a venir prearmadas. O sea, yo puedo agarrar y decir, scripts, quiero hacer un update de la data. ¿Qué pasó? Ahí está. Quiero hacer una update de la tabla de productos en donde el nombre sea casa.
perdón, y quiero setear el nombre a casa fachera, y la condición va a ser de que el name o actualmente la fila que yo quiero modificar sea la que se llame ahora eh, casa. Entonces yo voy a ejecutar esto. Me dice, che, sale todo bien. Voy a chequear de nuevo. Y ya no se llama casa, sino que se llama casa fachera, ¿ven? Y también puedo eliminar, si quiero. Puedo agarrar, view, perdón, scripts, delete, sí. Y acá digo, delete from productos, where name, y voy a borrar esa que me había quedado con una sola nombre, una sola letra, que era la C. Entonces yo voy a ejecutar esto, voy a decir, che, está todo bien. View los primeros 100 y vean que solamente me quedó un ítem, ¿sí? Espero que, bueno, más o menos se entienda hasta ahí. Cualquier cosa, pregunten. Yo avanzo porque no veo muchas preguntas, pero si hay preguntas, díganme y retrocedemos. Y si seguimos avanzando, van a ver que acá yo les planteé simplemente una diapositiva para darles un pantallazo de lo que son las bases de datos no relacionales. Acá tienen un ejemplo. La más conocida, una de las más populares es MongoDB, que almacenan la información en un formato parecido al JSON, como pueden ver. Eh, es una alternativa. Ustedes vean dónde lo pueden utilizar o no. Más que nada, si tienen una aplicación tipo más empresarial o más con muchas transacciones y cosas así, seguramente van a tener que optar por una base de datos relacional. Pero bueno, siempre las no relaciones son una opción. A mí me gustan mucho porque son bastante simples de setear y bastante fáciles de consultar. O en realidad me gustan por el hecho de que yo estoy bastante familiarizado con este tipo de formatos por lo que es desarrollo web. Entonces, son bastante cómodas para mí o son bastante simples de entender por ese motivo, no por otra cosa. Después, bueno, también tenemos bases de datos que están en la nube, es decir, tenemos servidores o tenemos servicios que nos dan o nos permiten acceder a servidores que están en la nube. Así ustedes no tienen que guardar su información en un servidor físico, en un fierro de ustedes, en una computadora de ustedes. Esto es lo que hoy en día es lo que más se utiliza, es decir, acceder a ese storage que está en internet, pago por la mensualidad o por lo que cueste el servicio y me olvido. Ya pasó de moda eso de tener su propio servidor con su propia información, sino que, bueno, igual depende mucho de qué tipo de data estemos utilizando, ¿no? Pero en un principio lo más fácil es directamente pagar estos servicios, pagar mensualmente o anualmente lo que salga y nos olvidamos de esa capa de tener que estar instalando un servidor, seteando la base de datos, conectándonos, etcétera. Y por último, y ya como para ir cerrando un poco, así no los aburro tanto, eh, y volviendo a lo que es el curso en sí, nosotros este curso es un curso de Python, ¿sí? Entonces, lo que yo quería mostrarles era cómo pueden ustedes interactuar con una base de datos Postgres a través de Python, ¿sí? Hay una librería que está bastante copada que se llama de Psycho PG2, que nos permite conectarnos a una base de datos y ejecutar este tipo de consultas que yo les mostré desde pgadmin, pero desde el código. Este es el link a la librería, si lo quieren chequear. Ahí tienen el link a la librería para que lo chequen. Para instalarla, bueno, es lo mismo de siempre, un pip install y lo tienen ahí. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, se hace en un pequeño ambiente virtual, como ya habíamos visto, se activa en su entorno virtual, ya depende si están en Windows o en Linux o en Mac, y se instalan las librerías, digamos. ¿Cuál es la librería que habría que instalar? Solamente eso. O sea, este es el único comando necesario. Esto del entorno virtual es por prolijidad, como les vengo diciendo en las clases pasadas. Y yo se lo muestro directamente del código porque es más fácil desde acá. ¿Cómo funciona más o menos esto? Bueno.
Ustedes importan la librería en su script de Python, se conectan a su base de datos. ¿Y cómo hacen esto de conectarse a su base de datos? ¿Cómo funciona esto? Bueno, si se acuerdan, yo en pgadmin les mostré que si yo me iba a crear uno de estos, register server, yo me iba a crear un servidor, le iba a poner un nombre, no sé, base de datos, y acá iba a establecer ciertos parámetros de conexión. Acá supuestamente va a ser localhost, acá le voy a poner, no sé, test, contraseña 1234. Entonces, si ustedes se fijan acá, lo que deberían hacer es user es Postgres, contraseña 1234, puerto 5432, 5432, el puerto, el host es localhost y la base de datos no es curso, sino que en este caso le puse test. La guardé, ahí está test, voy a ver lo que tiene test, debería estar vacía. Ah, bueno, tiene lo de las otras dos que comparte de acá, pero no se preocupen. Y yo acá lo que puedo hacer es directamente ejecutar el cursor, que básicamente como es pararme dentro de la base de datos, y con esto puedo empezar a ejecutar esta sentencia de SQL. Fíjense, acá voy a decir, che, creame una tabla que si no existe llame clientes, que tenga un ID, que tenga un name, un age y un email, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tengo otros que es para hacer inserciones de esa data en la base de datos. Acá tengo, por ejemplo, para traerme toda la información de la base de datos, y que ahora lo podemos probar. Pip install icon pg2. Acá va a ser pipe 3 porque estoy en Unix. A ver, voy a poner dentro de un ambiente virtual para que no moleste. Test. Voy a poner mi ambiente virtual. Source. Activate pip install. Uy, perdón. Y ahora voy a tirar Python 3 para correr mi script. No se llama main. Ah, estoy en dentro crudo. Ah, con razón, tenía el problema este. Estoy en la carpeta root. Déjenme que voy a eliminar esto. No sé si no me va a quedar acá. Remove rf test. Y ahora voy a ir a clase 3. Y acá ahora voy a ir a. Esta es la clase 4, perdón. De clase 4. De crudo. Y acá sí voy a hacer lo que hice recién yo, que es crearme el ambiente virtual, activarlo, instalar la librería y ejecutar mi archivo de Python, ¿sí? Ahí está. Ahora me tira un error porque dice que la base de datos curso no existe. Eh, ¿Será que no guardé el archivo? A ver. Ahora me dice que la base de datos test no existe cuando lo acabo de crear, lo cual me parece raro. Eh, bueno, me parece raro que no me salga test porque la acabo de crear.
creo que acá la debería crear, ahí estaba creando el servidor, perdón. Entonces ahí está, claro. Entonces yo ahora voy a test, voy a esquemas, voy a tablas, para ver que tengo clientes. Y si me fijo que tiene clientes, van a ver que tiene la estructura ID, name, age, email, que es lo que yo seté acá en mi script. ID, name, age, email. Y lo que me parece extraño es que no haya podido hacer el fetch de la info con el insert, o sea, que no se haya insertado esta info acá. A ver ahí, de nuevo. Supuestamente se está insertando la información acá. Capaz que tengan que hacer clic derecho, refresh, y de nuevo clic derecho, view. Bueno, no la estoy. Me parece extraño esto de que no la estoy viendo acá en el pgadmin, capaz que tengan que iniciar pgadmin, pero acá sí estoy viendo lo que me devuelve, digamos, el fetch directamente de la base de datos, ¿sí? O sea, esto que estoy printeando en pantalla, este statement que se está ejecutando, que está haciendo un fetch y está obteniendo la información que está en la base de datos. Entonces, al fin y al cabo, sé que está ahí, capaz que tenga que reiniciar el pgadmin para que me lo muestre, porque ahora no sé por qué no me lo está mostrando, a no ser que haga un refresh de toda la base de datos. Eh, pero bueno, básicamente esa es como la idea de lo que les quería mostrar de cómo pueden hacer ustedes o ver ustedes exactamente lo mismo que venimos viendo, que venimos haciendo por pgadmin a través directamente del código. Y es como tirar esta sentencia de SQL directamente. Eh, ahí, ¿hasta ahí tienen alguna duda, chicos? De mi parte no, dicen ahí. Bueno, está bien. Eh, ¿Qué es lo que quiero que hagan ustedes como tarea, chicos? Se los dejo acá. Es crear una base de datos desde pgadmin, conectarse desde Python como recién hice, y creen dos tablas. Con SQL se creen dos tablas, con un mínimo de tres columnas para que tenga algo. Inserten datos, con el insert pueden hacer un ciclo for y en el ciclo for ir insertando 10 veces. Hacer un fetch, es decir, mostrar el resultado de dichas consultas. Y hacer un update para que puedan hacer todo. Les dejo como opcional el hacer el join. A ver si lo paso por el chat también para que lo tengan a la mano acá. Pero igual esto está en la plataforma, así que entren en la plataforma y van a ver la tarea. eh, y muestren el resultado de esta manera, ¿sí? Se entiende más o menos lo que quiero que hagan, es simplemente lo mismo que hice yo durante toda la clase, que fui haciéndolo bien de a poco, nada más que directamente desde Python. O sea, se crean la base de datos, se conectan desde Python con la librería que les mostré, hacen dos tablas, lo que ustedes quieran, no sé, clientes, productos, ventas, clientes, no sé, computadoras, sillas, lo que sea. Eh, hacen un insert para poblar la base de datos, hacen el fetch para ver esa información, y bueno, luego hacen un update sobre alguna partecita que quieran. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Ok. Bueno, ahora les tomo asistencia si ya los libero. Núñez no está. Iriarte no está. Rubén está. Sí, sí está. No sé si estará en la clase o no, pero bueno, le pongo el presente.
Olivero Joaquín, sí, creo que sí estaba hablando. Castrillo, no está. Chauque, Hernán Chauque, creo que no está. Y Lucía sí está. Creo que sí está. Aván Santiago, creo que el que habló recién, ¿no? Sí, profe. Reyes. Bautista no está. Y Maximiliano, sí está. Bueno, creo que estamos entonces, chicos. Nada, si tienen alguna otra consulta, díganme. Si no, nada, los podemos ir terminando por hoy, chicos. Chao, profe, entonces. Nos vemos, chicos, que tengan un lindo fin de semana. Profe, ¿Sí? Díganme. hay el último punto del PDF de la actividad anterior, dice hacer CRUD. Eso nosotros lo convertimos a diccionario y ahí lo recorremos y cambiamos. De la ¿Cómo? clase anterior, Sí, sí, había que hacer un CRUD, o sea, hacer un crear, sí, leer, sí. actualizar y eliminar sobre el diccionario, y ahora hay que hacer otro CRUD, pero sobre la base de datos en Postgres. Son actividades Ajá. distintas. Eh, ¿Tiene algún ejemplo del JSON? ¿A qué te referís? ¿De agarrar el JSON y tener el diccionario y modificarlo? Sí, Es agarrar y, por ejemplo, si vos tenés una key que sea, a ver, supongamos que vos tenés, tu diccionario se llama así, myDict. Entonces vos lo que puedes hacer es myDict name, supongamos, lo estoy escribiendo en el chat, es igual a test. Entonces ahí vos vas a estar actualizando tu diccionario, supongamos. ajá, A ver, voy a sí, parar la pero ¿y grabación para que... cómo, digamos, accedo a lo que me